En este video vamos a explorar en profundidad las enseñanzas bíblicas del Espíritu Santo, cuya influencia es profunda y transformadora. ¿Quién es este ser divino? ¿Qué papel desempeña en nuestras vidas? ¿Y cómo su presencia nos guía y fortalece? Empezamos. Vamos a repasar de forma breve, a través de un gráfico, las tres creencias principales que existen actualmente sobre el Espíritu Santo en el mundo cristiano. Y así podemos analizar cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la creencia más difundida y aceptada de la Trinidad, donde el Espíritu Santo, al igual que Dios Padre y Jesús, Dios Hijo, son tres personas diferentes que conforman al Dios Trino. En el video donde hablo de la Trinidad y de la divinidad de Cristo, y cuyo link te dejo en la descripción, explico que Dios es uno en cierto sentido y a la vez son tres en otro sentido. Son uno en voluntad, propósito, carácter, esencia y sustancia. Y son tres en personas y funciones. Por otro lado están aquellos que niegan la Trinidad y perciben al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una forma totalmente diferente. Y se dividen en dos grandes grupos. Por un lado está la creencia del unitarismo, de donde solo el Padre es el único Dios y el Hijo, Jesucristo, es la primera y más importante creación de Dios, pero no es Dios en el mismo sentido que el Padre, ni coeterno a Él, y el Espíritu Santo es una fuerza o poder que emana de Dios, pero no es una persona. Y el otro grupo es la doctrina de la unicidad. Se llama unicidad para diferenciarla del unitarismo, ya que es diferente. También llamada modalismo, y consiste en la creencia de que en realidad no son tres, sino es la misma persona manifestada en tres modos diferentes. Pero no son tres personas. Empecemos primero explicando la unicidad o modalismo. Se llama modalismo porque es una doctrina que sostiene que Dios se manifiesta en tres modos diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, es un solo ser divino que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, durante la vida de Jesús se manifestó como Hijo y a partir del Pentecostés se manifestó como el Espíritu Santo, pero siendo la misma persona. Por consiguiente, el modalismo no se centra tanto en demostrar que es un poder o que no es una persona, sino que se concentra en demostrar que es el mismo Dios Padre manifestado en un modo diferente, negando la existencia, insisto, de tres personas. El principal argumento es, por supuesto, mostrar aquellos versículos que dicen que Dios es uno. Con respecto a este punto, lo explico detalladamente en el video de la Trinidad que mencioné anteriormente, pero déjame que te lo resuma en un minuto. Decir que Jehová son tres personas no contradice en absoluto con los textos que dice que son uno, ya que son uno en un sentido, pero son tres en otro. Es tan sencillo como que me oigas decir que todos los seres humanos son iguales y luego me acuses de contradecirme porque luego me oíste decir que todos los seres humanos son diferentes. No hay contradicción ninguna. Ambas afirmaciones son correctas. Son iguales en algunos sentidos, todos respiramos aire, tenemos un corazón, necesitamos amor, pero somos diferentes en otros sentidos. Con un ADN único, huellas digitales, iris, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. De la misma forma, Dios es uno en cierto sentido y son tres en otros sentidos. Dios, como dijimos, es uno en voluntad, propósito, carácter, esencia y sustancia, pero son tres en personas y funciones. Hay dos palabras hebreas que se traducen como uno en español y cada una de ellas tiene matices diferentes. Una es ejad y la otra es yahid. Ejad significa uno, enfatizando una unidad compuesta de partes, una unidad entre varios, mientras que yahid se usa en el contexto que enfatiza una unidad singular de algo, es decir, compuesta en el sentido de único. Siempre que la palabra uno se refiere a la deidad, es decir, califica a Dios, se utiliza la palabra ejad. Como por ejemplo en el caso de la Shema, una de las principales plegarias del judaísmo, que se encuentra en Deuteronomio 6, versículo 4, y dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la plegaria más sagrada del judaísmo y base de la afirmación de su fe monoteísta, que como podemos ver, utiliza la palabra ejad, que enfatiza la unidad compuesta de partes. Al igual que el resto de los versículos que te pongo en pantalla a modo de ejemplo. Por otro lado, la palabra yahid nunca fue utilizada como adjetivo de la deidad. Pregunto, si Dios hubiese querido aclarar que Él no es una trinidad, ¿no hubiese sido más lógico que en los textos donde Él dice que es uno usar la palabra yahid?
Lo primero que me gustaría hacer es mostrarte algunos textos utilizados para argumentar a favor del modalismo, interpretando con ellos que no hay tres personas, sino que es una sola manifestada en tres modos diferentes. Como verás, se basan en algunas frases de la Biblia que, lejos de ser contundentes, son de interpretación ambigua, como por ejemplo la de Isaías, que dice: yo soy Jehová y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. O Jesús, cuando dijo: yo y el Padre uno somos. O el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O Pablo, cuando hablando de Jesús dijo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O es la imagen del Dios invisible. Sin embargo, son tantos los versículos que claramente dan a entender que son tres personas diferentes, que es imposible interpretar los versículos anteriores como lo interpretan los modalistas. Vamos a repasarlos y juzga por ti mismo. Dios envía al Espíritu Santo a través de Jesús. En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y en Juan 15:26 se expresa la misma idea con otras palabras. Esto sugiere una interacción entre personas distintas, porque no tendría sentido enviarse uno a sí mismo, y mucho menos cuando aclara que es a través de Jesús. También encontramos varios versículos donde hablan entre ellos, específicamente Jesús hablándole al Padre. En Juan 11:41, Jesús, alzando los ojos a lo alto en oración, dijo: Padre, te doy gracias porque has oído. O porque me has oído. La Biblia está llena de versículos de Jesús hablándole al Padre. Aquí en pantalla te dejo algunos ejemplos. Obviamente es ridículo pensar que son el mismo si uno le habla al otro, ¿no te parece? No sé si sabías, pero en la Biblia hay 3 ocasiones donde Dios habló desde los cielos mientras Jesús estaba en la tierra. Fue en el bautismo de Jesús, en la transfiguración y en el templo poco antes de la pasión. Aquí en pantalla te dejo los versículos. Al igual que en el caso anterior, es imposible que sean el mismo si Jesús está en la tierra y la voz viene del cielo. También hay versículos donde afirman que se aman el uno al otro, como por ejemplo en Juan 14:31, que dice que Jesús ama al Padre, o Juan 15:9, donde dice que el Padre ama a Jesús. Y podríamos seguir mostrando versículos que muestran claramente que son personas diferentes hasta aburrirte. Son tantas las evidencias que cuesta creer que haya tantas personas que sean modalistas convencidas de que las tres personas de la deidad son el mismo, y como consecuencia que el Espíritu Santo sea el mismo que Dios Padre. Sin embargo, quiero decirte que yo he escuchado a teólogos con un alto conocimiento, especialmente judíos mesiánicos, y a los cuales respeto mucho, que piensan de esta manera. La concepción monoteísta, profundamente arraigada, inculcada durante toda la vida, desde la infancia, muchas veces viene unida a la falsa convicción de que aceptar la Trinidad equivale a la idolatría. Y esta creencia obstaculiza la capacidad de interpretar o comprender los versículos bíblicos que acabamos de leer, por más claros que sean. Albert Einstein capturó la esencia de esta dificultad al afirmar que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Creo realmente que el tema del modalismo no necesita más explicación, así que pasemos al unitarismo. Tal como dijimos anteriormente, dentro del unitarismo se concibe al Espíritu Santo como una fuerza o poder que emana de Dios y por lo tanto no es una persona. Y esta creencia es denominada dinamismo. Por eso se llama dinamismo, porque proviene de la palabra griega dynamis, que significa poder, fuerza o capacidad. ¿Encontramos en la Biblia versículos que indican claramente que el Espíritu Santo es una persona? La respuesta es un rotundo sí. La Biblia está llena de versículos que expresan que el Espíritu Santo es una persona, otorgándoles características que en absoluto coinciden con un poder. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo escudriña, propio de alguien pensante más que de un poder. El Espíritu Santo puede ser contristado. No tiene ninguna lógica que una fuerza o poder se entristezca. La tristeza es un estado de ánimo que solo tiene alguien con sentimientos. Y se le puede mentir. Esto solo puede ocurrir si es una persona. Y dicho sea de paso, esa persona también es Dios, ya que el texto termina diciendo: no has mentido a los hombres sino a Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad, la capacidad de distribuir dones como Él quiere, prohibir u ordenar según su propia voluntad, sugiere una mente pensante y deliberada. El Espíritu Santo intercede. Le pedimos a Dios y entonces el Espíritu Santo intercede. Interceder significa hablar en favor de alguien.
Si el Espíritu Santo habla en favor nuestro a Dios, no puede ser un poder, una fuerza, ¿no te parece? El Espíritu Santo puede ser ultrajado e insultado. Todos estos versículos y muchos otros demuestran de forma clara y contundente que el Espíritu Santo es una persona y no un poder de Dios Padre. Pero pasemos entonces ahora a analizar los argumentos utilizados por los unitarios para defender el dinamismo. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué explicación dan aquellos que afirman que el Espíritu Santo es un poder a todos estos versículos que demuestran lo contrario? Bueno, ellos explican que es una personificación, como por ejemplo en el caso de Lucas 7:35, donde Jesús personifica la sabiduría adjudicándole hijos. Sin embargo, tú puedes argumentar una personificación cuando hay un caso o dos como mucho y con una característica específica, ya que es un recurso literario poco frecuente, pero no puedes hablar de personificación cuando en tantísimos versículos se lo describe al Espíritu Santo lleno de características propias de una persona. Veamos otros argumentos utilizados por los unitarios que creen en el dinamismo, con los cuales consiguieron confundir a algunos creyentes. Algunos versículos dejan claro que el Padre es el que envía al Espíritu Santo, como los versículos que muestro en pantalla. Entonces, aquí surge el segundo argumento que los unitarios utilizan para demostrar que es un poder que emana del Padre y no una persona. Ellos preguntan, ¿cómo podría Dios enviar a un ser igual a Él? Bueno, de forma superficial, en principio, pareciera ser un buen argumento. Sin embargo, no debemos olvidar que hay también muchos versículos que afirman que es Dios el que envía a Jesús, como los que te muestro a continuación. Y nadie niega que Jesús sea una persona. Así que si Dios Padre puede enviar a Dios Hijo, también puede enviar a Dios Espíritu Santo. Otro argumento que ellos presentan es que una persona no puede ser derramada sobre los hijos de Dios, como dice en Hechos 2 y 10, por ejemplo, ni tampoco podría ser bebida, tal como exclamó Jesús en Juan capítulo 7, y que si el Espíritu Santo es una persona, no podría llenar a otra persona, tal como ocurrió en el Pentecostés o como se nos explica en Efesios 5. Y entonces ellos argumentan que sería muy extraño que una persona de la divinidad sea derramada dentro de otra persona y que estas acciones son más propias de un poder que se otorga que de una persona de la divinidad. Sin embargo, otra vez, al igual que el caso anterior, Cristo también habla de que debe ser bebido o incluso comido por sus seguidores y que Él vive en nuestro interior. Es decir, Jesucristo, quien nadie niega que es una persona, es bebido y habitado en nosotros, al igual que el Espíritu Santo. Así que ninguno de estos argumentos sirve en absoluto para demostrar que el Espíritu Santo no es una persona, aunque de alguna manera la pregunta aún permanece. Pero ¿cómo es esto de que el Espíritu Santo o Cristo puede entrar en nuestro cuerpo y podamos ser llenados de ellos? No lo entiendo, Cristian. No te preocupes, yo tampoco. Mira, pretender entender todos los detalles de este proceso es como querer entender todos los detalles de la encarnación de Cristo. Hay cosas que la Biblia no nos revelan cómo ocurren, simplemente nos dicen que ocurren. Pero quiero decirte que Dios no nos dejó a oscuras con este tema. No existe mejor maestro que Dios y su didáctica es extraordinaria. Y para que nosotros podamos entender este proceso de cómo Cristo y el Espíritu Santo entran en nuestra vida y podemos ser llenos de ellos, Él usó 3 simbologías magistrales para que lo podamos entender, las cuales yo explico en uno de mis primeros videos, cuyo link te dejo en la descripción también, pero igual te lo resumo. Tenemos la simbología de la siembra, donde Jesús es la semilla, el Espíritu Santo es el agua y nosotros la tierra. Si aceptamos a Cristo y al Espíritu Santo, nos convertimos en frutos con semillas. Esta simbología nos enseña que gracias al crecimiento de la semilla, es decir, Cristo en nosotros, y el riego constante del Espíritu Santo, somos transformados en un árbol que da fruto, y de ese fruto saldrán semillas como Jesús, el cual fue nuestro ejemplo. En la simbología del candelabro, Jesús está representado por el fuego del altar del sacrificio, el Espíritu Santo por el aceite del candelabro y nosotros somos los brazos del candelabro. Si aceptamos el fuego y el aceite, nosotros también seremos fuego que alumbra. Esta simbología nos enseña que gracias al fuego del altar y el aceite del candelabro, nos transformamos en llamas que iluminan y así nos convertimos en la luz del mundo como lo fue Cristo, nuestro ejemplo. Y en la simbología del pan y del vino ocurre lo mismo. El cuerpo de Cristo, su carne y su sangre son representados por el pan y el vino.
El aliento de vida, el Ruaj, es el Espíritu Santo y nosotros como cuerpo de Cristo nos convertimos en una parte importante y funcional de su cuerpo. Esta simbología también nos enseña que gracias a que comemos y bebemos del cuerpo de Cristo, recibimos el aliento de vida del Espíritu Santo y entonces participamos del cuerpo de Cristo y cada uno forma una parte del cuerpo que luego ayudará a compartir el pan de vida con otros como lo hizo Cristo. Estas simbologías te van a ayudar muchísimo a entender la obra de Jesús y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con estas ilustraciones podemos sacar muchísimas conclusiones. Te dejo para que tú mismo las encuentres. Pero déjame solamente resaltar que los versículos que hablan de que el Espíritu Santo es derramado en nuestro interior y podemos ser llenos de Él como quien es lleno de agua o de aceite o del aliento de vida, sin ninguna duda encajan a la perfección con la simbología que Dios nos da en la Biblia. Y obviamente estas son las frases simbólicas y no las frases que le otorgan al Espíritu Santo la característica de persona y que los unitarios dicen que son personificaciones. Dicho sea de paso, esta simbología también explica por qué Jesús y el Espíritu Santo son enviados por el Padre, porque de esta forma nos enseña que es la Trinidad completa la que trabaja toda en nuestra transformación y salvación. Espero que este video te ayude a desenmascarar los falsos argumentos utilizados para negar las tres personas de la deidad y que finalmente puedas reconocer que el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Nos vemos en el próximo video.